yo no quiero ser cortanotas, pero faltan muchas cosas que primero hay que decir muchas cosas de lo que está pasando. En el caso concreto del triunfo, de este empate técnico, están allí peleando como en las carreras de caballos en los hipódromos. Exacto. A ver quién le pasa con la nariz. Entonces, hay cosas que, por favor, no lo tomen como que yo estoy queriendo tirar abajo cualquier momento de euforia, pero si no le sacaban lo mínimo esa votación a Noboa, ¿a quién le iban a sacar? ¿A quién le iban a sacar? Si a Noboa era como para sacarle un 7-3, por lo menos, en esta campaña, en estas elecciones. Por lo menos un 7-3. Lo que pasa es que desde el comienzo, desde el inicio del gobierno de Noboa, mucha tibieza, porque no quisieron asumir una posición ideológica, que ya vamos a plantearles a ver qué es lo que pueden hacer. Entonces, claro, no ganarle o por lo menos empatarle a Noboa, cuando Noboa fue un fracaso total con lo que se inventó de este plan Fénix, basado en control de cárceles que nunca controlaron, en estados de excepción nunca justificados. Vivimos en estado de excepción. A un gobierno que nos sumó una crisis eléctrica descomunal durante todo el 2024. Un gobierno de corrupción en todo, porque todos son dedos, a dedazos, las contrataciones. Un gobierno que no tiene obras que inaugurar, no hay inversión pública. Un gobierno que firmó esos acuerdos militares con Estados Unidos, en donde los gringos pueden entrar aquí, salir, hacer lo que les da la gana y nadie les puede pedir ni siquiera cuentas de nada. Y no lo atacaron como debían haberlo atacado por la firma de esos acuerdos. O sea, dejaron pasar ahí como que mejor no nos metamos en ese lío. Un gobierno que tomó la iniciativa de esto de las bases militares, violando la Constitución con el apoyo de la Corte Constitucional. Y no hubo un ataque brutal contra Noboa y contra la derecha, diciéndole, señores, aquí no pueden hacer una enmienda constitucional violando el artículo 441 de la Constitución. El tema del asalto a la embajada, donde había mucho que decir sobre ese tema. Sobre la consulta popular, se tiraron atrás en 9 de las 11 preguntas, y preguntas importantísimas, y no quisieron opinar. Llegó a decir Rafael Correa, de esas preguntas mejor no opinamos porque es como si le quieren a su mamá. O sea, con una actitud así tan liviana, cuando habían temas importantes. Otro tema, el arbitraje internacional. Llega este gobierno, viene una consulta popular donde el pueblo le dice al gobierno, que no se acepta como método de solución de controversia el arbitraje internacional. Y este gobierno firma los contratos que ha firmado en este gobierno con arbitraje internacional después de la consulta. Y no dice pío la Asamblea Nacional. No dice pío la gente que tiene que oponerse a este ataque monstruoso a la soberanía del país. Porque es un ataque a la soberanía, cuando el Ecuador tiene que someterse a instancias de un arbitraje internacional, donde al que lo ponen contra la pared para ser analizado y para tomar decisiones, es al Estado. Yo quiero en esto tener dejar claro para que la gente entienda. El Estado como institución tiene determinados poderes, en el derecho se llaman poderes de modalización, poder de regulación, de control, de sanción y de administración. Son poderes del Estado. Entonces, por ejemplo, tiene que regular, poder del Estado, no le pueden quitar. Poder de controlar si se está cumpliendo las cosas, no le pueden quitar al Estado. Y poder de sancionar. ¿A dónde ataque el arbitraje? A nulitar el poder del Estado. Entonces, cuando el Estado toma una decisión, dice, voy a multarle a una compañía internacional porque ha hecho esto. No puedes hacerlo porque hay persecución y violación de la seguridad jurídica. Entonces, arbitraje internacional. Han seguido firmando contratos con arbitraje internacional y la Revolución Ciudadana no dice pío sobre esto. El tema de la subida de los aranceles de México, que metió las de andar Noboa hasta no sé dónde. Y voy a explicar esto, sí lo quiero explicar claro para que la gente... Claro que sí, doctor. Verán, por favor, pero entiendan. Yo no estoy aquí para incomodarle a nadie. Entiendan los que están ya dispuestos a mandar mensajes de ataques, porque para eso sirven únicamente. Yo no estoy, más bien aprendan, eso les sirve.
En el tema de los aranceles, comete un error terrible, Novoa. ¿En qué sentido? En que le mete el 27% de aranceles a México. Pero tenemos que entender una cosa. El Ecuador se relaciona con un montón de países a los que les compra y les vende, le compra y le vende. El Ecuador tiene que analizar día a día, para eso es el ministro de Comercio, cuánto estoy vendiendo y cuánto estoy comprando. Porque si un país está haciendo la fiesta conmigo y solamente me vende, entonces me está tomando del pelo porque me está viendo la cara de pendejo. Y al verme la cara de pendejo, sencillamente me está afectando. Voy a poner un ejemplo del 2022. El 2022, el Ecuador vendió a México 130 millones en exportaciones y le compramos a México 673 millones. Entonces es una perfecta estupidez, porque el Ecuador tiene que pensar, independientemente de quién sea el presidente, tiene que pensar que esto hay que mejorarlo, porque no podemos estar comprando tanto y vendiendo tan poco. Entonces, ahí el error de Novoa. ¿Cuál es el error de Novoa? Que por hacerse el pana de Estados Unidos, situación estúpida, entonces lo que hizo es publicitar esto como que fuera una guerra. Que esto es lo que tenía que haber hecho. A ver, digamos que yo era el presidente. Yo hubiera tomado una medida no igual, pero hubiera dicho, a ver, balanza comercial con México. Calladito, no hago bronca porque estoy vendiendo camarón, plátano a México y cacao, estoy vendiendo. Entonces, converso con el ministro de Comercio y le digo, ve, conversa con los importadores y diles que diversifiquen un poco la compra de carros y de medicamentos a México, para que compren a otros países en los que como Dulce también le digan, te voy a comprar, pero te voy a vender. O sea, diversifica el comercio. O sea, hazlo calladito, pero no, a lo bruto. Salió y le impongo el 27% de aranceles. Entonces se vio como una guerra económica. Se vio, y obviamente México se sobrepasó con el Ecuador. También no ven eso. O sea, porque México nos faltó al respeto también. Cuando dijo los camarones de Sinaloa son más ricos que los del Ecuador. Y el Ecuador es el 0.4% del comercio. Ya te contesté, le dijo, como quien siendo Ecuador es una M. No sirve para nada. Y la gente de la Revolución Ciudadana, en vez de haber dicho, no es correcto lo dicho por Claudia Sheinbaum, como no es correcto la forma como manejó esta vaina Novoa, más bien se pusieron a apoyar lo que hacía Claudia Sheinbaum. Como quien siendo bien hecho que le dijiste eso. O sea, bien hecho que Claudia Sheinbaum nos diga eso. Mira, son pero tan pendejos la gente, que no analizan ni siquiera las intervenciones de su líder. ¿Cuál es el líder? Rafael Correa. Cuando se negociaba el Tratado de Libre Comercio con Colombia, con México, ahí tuvo varias intervenciones Correa. Y dijo que él consideraba que ese tratado no se debía firmar por el tema de las monedas, por una cantidad de temas. Ni siquiera analizan, ni siquiera ven los temas. ¿Pero qué nos hizo México con el Tratado de Libre Comercio? Nos hizo restricciones. O sea, quería que todo sea abierto, menos que el Ecuador le venda camarón, cacao y banano a México, dentro del paquete de libre comercio. Entonces el Ecuador no podía, si eran los principales productos de exportación, Ecuador no le podía decir a López Obrador, ¿sabes qué? Chévere, y ¿sabes qué? Como me has dado una cachetada, dame otra más. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el Ecuador? Salirse de esa negociación. ¿Pero por qué? Porque México en el fondo nos estaba bloqueando el ingreso al sistema de comercio Asia-Pacífico. Entonces, no sé, el ecuatoriano no alcanza a entender cuando un extranjero o un país extranjero te vulnera o te afecta. No, son maniqueos. Solamente ven de manera tan elemental y silvestre las cosas. Entonces, claro, las relaciones con México hay que revisarlas. Así gane Luisa González. Estoy diciendo esto. Así gane Luisa González, porque Luisa González no vas a ser del montón de entender que el Ecuador tiene que estar al servicio de México, que nos venda lo que le dé la gana y que nosotros le vendamos una cuestión mucho menor. Entonces, el Ecuador tiene que aprender a pensar como país. Defender soberanía.
defender el interés económico. Puede ser muy México, muy Estados Unidos, muy Rusia, pero hay que defender nuestra soberanía. Entonces, no entienden. Pero claro, la forma, cómo manejó Noboa, fue un perfecto pendejo. O sea, manejó la cosa como un enfrentamiento. Otro tema que afectó y que le mermó votos a Noboa, yo estoy tratando de justificar, más que de justificar, de explicar. El tema, qué error le dio en bandeja de plata a Luisa González, cuando dijeron hace pocos días, no semanas, días, que el Ecuador aprobaba que vengan 150,000 venezolanos. 150,000 venezolanos en un país donde no hay empleo. No hay empleo. 250,000 personas perdieron el empleo en 2024, aparte de los 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen empleo formal. Entonces, hay errores de Noboa que cometió, que fueron brutales. El tema que tú lo señalabas, que no creo que era show, el tema del lío con Verónica Abad, en donde se lo vio de cuerpo entero a Noboa, como eso le pasa en determinados momentos a Donald Trump también, y le pasa a Daniel Noboa. ¿Qué les pasa? Verás, la persona que tiene, desde niños, porque son así, tienen el arca llena de dinero, porque sus padres, por lo que sea. O sea, si este rato quisiera Daniel Noboa comprarse un Jaguar, o comprarse un Lamborghini, un carro, o comprarse un yate en Miami, se lo compra. Entonces tienen tal cantidad de recursos económicos que se creen dueños de vidas, de haciendas, de destinos de un país. Entonces cometen errores como el tema de Verónica Abad, donde más allá de todo lo que se dio de las violaciones constitucionales, se ve la prepotencia de una persona. Prepotencia que a muchas personas les gusta. Les gusta porque mira a León Febres Cordero cómo le ganó las elecciones a Borja, cuando actuó de manera arrogante en el debate. Porque a la gente le gusta el box, le gusta el enfrentamiento. Pero también hay otra gente que repudia esto. Y dice, no puede ser que le hagan trapo a Verónica Abad. Que siempre dije que Verónica Abad tampoco es santo de la devoción mía. ¿Por qué? Porque en estos días anteriores he estado revisando intervenciones de Verónica Abad cuando era candidata. Por Dios, terrible. Terrible. Decía que el Estado no tiene por qué ocuparse de la salud, la educación. Esto tiene que ser privatizado. Entonces, yo no tengo una simpatía por Verónica Abad, pero tampoco deberíamos haberle permitido que Noboa le haga trapo y haga. Tenemos el día de hoy, 10 de febrero del 2025, tenemos 2 vicepresidentas. Hoy, 2 vicepresidentas. Porque tenemos la vicepresidenta constitucional, la electa por votación popular, nos guste o no nos guste. A mí más no me gusta que me gusta, que es Verónica Abad Rojas. Y tenemos la vicepresidenta Cynthia Natalie Geliber Mora, que está electa, que no está electa, está designada como vicepresidenta constitucional por Noboa. Y está designada con 2 decretos ejecutivos, el 494 y el 513. Y tenemos una Corte Constitucional y un país que no dice nada sobre esto. Entonces, tenemos 2 vicepresidentas y tenemos una sentencia como la última que es un tiro al aire, como la de la Corte Constitucional, porque no dice, como que no dice nada, dice, y que se aplique el artículo 146.50 de la Constitución. Pero entonces, ¿qué dice el 146? Que se hará cargo de la presidencia quien ejerza la vicepresidencia. Pero hay 2 vicepresidentas y la Corte nunca dijo cuál de las 2. Porque la gente da por hecho que es Verónica Abad. No, pero la Corte no dijo cuál de las 2. Y cuando cita el artículo 150 de la Constitución, la Corte Constitucional está hablando de que cuando se ausenta la vicepresidenta, será nombrada, cuando hay ausencia de la vicepresidenta, será nombrada como vicepresidenta alguien que sea del montón de los ministros que tiene un gobierno. Entonces, no entienden por dónde va la cosa. Entonces, yo aquí voy a decir una cosa. A veces tú ganas un partido de fútbol, no porque juegas bien, sino porque el rival juega pésimo. Entonces, pero hacen ver como que ha sido el gran triunfo. No estás jugando bien. Porque además hay temas en los que yo quiero, o sea, no sé cómo expresarme para que entienda esta gente tan cerrada en los temas. Vamos a la segunda vuelta. Y entonces creo que le aconsejan a Luisa Noboa. Creo que ese es el consejo de los de medios.
Y claro, de pronto le da un resultado con cierta gente, pero no con todos. Entonces, el tema y el secreto de una campaña es que no diga nada, nada conflictivo, que no se meta en líos y que solamente hagan una presencia en medios y en campaña light, pero no cogen el toro por los cuernos. Entonces, hay temas que yo le quiero ver a Luisa González en esta segunda vuelta. Que nos diga qué hacer, por ejemplo, con la deuda externa. Porque la deuda externa, aquí va una cuña comercial y una ayuda. Porque hay gente que ayer veía en redes sociales y en una entrevista que tenía, alguien decía, doctor Tandazo, usted nunca dice lo que hay que hacer. O sea, lo dicen o por ignorancia o lo dicen por meter una cuña como que yo no digo nada importante. A ver, ahí va una cuña. Tenemos una deuda externa que el momento actual está en 82 mil millones de dólares. Así es. Entonces, el servicio de la deuda, ¿qué se llama el servicio de la deuda para los que no conocen? El pago de intereses por la deuda, ni siquiera por el capital. Porque lo ideal sería que vayamos bajando capital para en algún momento decir no tenemos deuda. Como en algún momento no tuvimos deuda cuando se pagó la deuda inglesa en la época del Bombita de Rodríguez Lara. Entonces, pagar. No se está pagando capital, pero cada año tenemos que pagar cifras entre 4 y 5 mil millones de dólares y estos años va a subir. Solo por servicio de la deuda, por intereses. Entonces, aquí viene, por ejemplo, una ayuda. Porque como no están en nada muchos de ellos, lo que saben es el eslogan, el cliché, ya vamos a ganar, la patria vuelve, revivir el país y no sé qué. Vea, revisen un instrumento internacional que hay que leerlo de pe a pa. Se llama el Pacto del Futuro, aprobado por las Naciones Unidas y por los países de todo el mundo. Y hay un capítulo donde abre posibilidades de renegociar deuda externa cuando esa renegociación es necesaria porque la deuda puede estar ahorcando las posibilidades de desarrollo de un país. Pero usted cree que han leído el Pacto del Futuro. Entonces, lean el Pacto del Futuro, asesórense, hablen de la deuda externa. Hablen. ¿Que fue contraída una parte por Correa? Sí fue contraída. ¿Y otra parte por los siguientes gobiernos? Sí. Pero es hora de renegociar esa deuda, porque no podemos seguir viviendo solo pagando los intereses, a costa de dejar postrado sector de salud, sector de educación, sector de servicios públicos. Deuda externa. Yo quisiera ver un pronunciamiento claro sobre esto. Quisiera no volver a escuchar que se condonan deudas de los grandes empresarios, como cada año se condonan. El año anterior, con Noboa, se aprobó la ley de los evasores, así se le llamó, con ese mote se llamó a la ley de los evasores, donde se condonaron deudas millonarias de miles de millones de dólares a los grandes empresarios. Entonces, de eso tampoco dicen nada. Sobre el tema de la insolvencia del Estado y sus déficits permanentes. Sobre el tema de la fuerza laboral del Ecuador y qué hacer con esa fuerza laboral. ¿Qué hacer porque, como pasó en la Gran Depresión de Estados Unidos, hay que generar, aunque sea inventarse trabajo y actividad para que la gente pueda tener trabajo. Si no hay trabajo, la delincuencia va a seguir creciendo. El tema de esto tampoco dicen nada. El Ecuador vive en estados de excepción. En estado de excepción, o sea, el régimen extraordinario se convirtió en régimen ordinario para manejar los asuntos del país. Y se inventaron el tema del conflicto armado interno que no hay en el Ecuador, pero que incluso para Rafael Correa sí había el conflicto armado interno, porque entiendo, y voy a ser suave, entiendo que no conoció, no revisó el protocolo de 1977, que continúa el tema de la normativa del Convenio de Ginebra de 1949. El tema de la migración, que claro, sacaron una gran tajada en la campaña. Cuando lo pusieron, se apropiaron de las ideas. Todo migrante no es un delincuente. Entonces eso pegue la gente. Porque eso inventó Petro y eso inventaron otros más. Según la ley norteamericana, no ecuatoriana, y no según la lógica que cada persona puede tener, una persona que está irregular en Estados Unidos comete un delito. No se ha robado, no se ha violado, no se ha matado. Eso es un delito conforme a la sección 1325 de la Ley de Migración y Nacionalidad de Estados Unidos.
Pero hay que dar una salida a eso. No puede ser que América Latina se ha dedicado a exportar gente, porque eso es la expresión más clara del fracaso de los gobiernos en toda América Latina. No ofrecen soluciones a sus nacionales, entonces la gente tiene que salir del país. Pero eso hay que enfrentarlo, pero enfrentarlo entendiendo primero la génesis y la causa del problema, no saliendo a hacer propaganda. Entonces no son delincuentes ya, entonces la gente dice qué bien que hable esta señora. El tema quiero ver declaraciones claras sobre cómo funciona el Fondo Monetario Internacional, para que tenga claro la gente y diga, con esta presidenta no va a haber renegociaciones con el fondo y no nos van a imponer las famosas cartas de ajuste, en donde nos obligan a entregar la carne del Ecuador a las transnacionales. Quiero saber, pero con claridad meridiana, que la señora Luisa González le diga al Ecuador que el tema del campo Sacha no va a ser entregado a los chinos de Sinopec. Eso queremos saber, porque no es que le molestamos por molestar, pero queremos saber que lo diga, porque ya se entregó el otro campo, el bloque 62 Tarapoa, ya se entregó a otra empresa china, Andes Petroleum, y nosotros no podemos permitir que nuestra riqueza la pasen a los chinos, como que los chinos son la maravilla número uno. Queremos saber una posición clara sobre la crisis de la seguridad social, porque esos son los temas que nos interesan, pero claro, de una manera transparente. Queremos una posición clara sobre las tasas de usura que mantiene la banca, tasas que llegan al 28% en microempresarios. Queremos que nos hablen claro de un tema que o no lo conocen, y hay que darles el beneficio de que no conocen, o si lo conocen, entonces sencillamente se ocultan y no dicen nada. El tema que la Constitución nos habla en el artículo 284, 304 y 334, nos hablan de garantizar soberanía energética. La soberanía energética es contante y sonante. ¿Cuánto de energía tenemos disponible? Y no toda la energía es renovable. No toda la energía es solar, eólica, geotérmica. Por ejemplo, el mundo no ha logrado, pese a que todo lo que pueden decir, yo soy un experto energético de 53 años de experiencia y he manejado la Organización Latinoamericana de Energía. Entonces yo conozco de tema energético. Entonces el tema, un país puede decir que no le interesa el petróleo, solamente un país de mentecatos puede decirlo eso. Porque la energía, hay dos tipos de energía, la energía primaria y la secundaria. La energía primaria, el 93% dependemos del petróleo. Entonces, decir que debe quedarse el crudo bajo tierra, yo quisiera ver a la señora Luisa González subiendo al poder diciendo que siga el petróleo bajo tierra. ¿Y de dónde va a sacar recursos para sostener la dolarización y para tener dinero fresco para poder importar combustibles? ¿Y de dónde va a tener dinero para cometer con un upgrade en las refinerías para que mejore la producción de combustibles? Porque el 50% de lo que producimos es combustibles pesados. Entonces, ¿conocen el tema energético? No lo conocen. Entonces, solamente son eslogans. El tema de la Corte Constitucional. Tienen que asumir una posición. No podemos seguir con esa Corte Constitucional. Una Corte Constitucional que cada vez que le toca actuar viola la Constitución. Pues tienen que decirnos qué vamos a hacer. ¿Vamos a una consulta popular? ¿Vamos a cambiar la Constitución para hacer que se quite esto que se inventaron en Montecristi, que la Corte Constitucional no puede ser sujeto de juicio político? En el Ecuador no puede haber un funcionario público que no responda por sus actos o por sus omisiones. Entonces, ¿qué van a hacer con la Corte Constitucional? Sobre el rol del Estado en la economía, en lo social, tienen que hablarnos de eso, el rol del Estado. Señora Luisa González, con todo respeto, ¿qué es para usted el Estado? El Estado como institución, ¿qué es el Estado? Porque el Estado tiene que ser funcional. O sea, el Estado tiene que regular, controlar, sancionar, brindar los servicios públicos. Tiene que aparecer el Estado, porque el neoliberalismo anula el Estado. Entonces, si usted está en contra del neoliberalismo, tiene que decir lo que hay que hacer para que el Estado no desaparezca. Pero no quedarse callados con toda la embestida del neoliberalismo en el Ecuador, en donde quieren anular el Estado al Estado y convertir el Estado en el Estado mínimo. Queremos saber una posición que no la tienen sobre el tema del OCP, del oleoducto crudos pesados, de este business, que está a punto de ser licitado. Nuevamente, cuando esto tiene que quedar en manos del Ecuador, como que los ecuatorianos somos imbéciles, que no podemos manejar un oleoducto.
Cuando en 1990 el sistema de oleoducto transecuatoriano, el otro oleoducto, estaba en manos de la Texaco. En el Ecuador habían voces, como no va a haber en el Ecuador, diciendo que cómo se le va a quitar el oleoducto a la Texaco, que la Texaco debe seguir con el oleoducto. ¿Qué hizo Rodrigo Borja? Lo único que dijo es, ese oleoducto pasa a manos del Estado ecuatoriano porque finaliza el contrato, se acabó. ¿Y qué pasó? ¿Acaso se acabó el oleoducto? ¿Lo manejó mal CEPE en su momento? Luego se cambió de nombre a Petroecuador. Lo manejó perfectamente bien. ¿Cuál es la posición de la Revolución Ciudadana sobre los CP? ¿Qué pasó en el 2024? Cuando debía ya revertirse al Estado a fines de enero del 2024, sencillamente fue un viceministro a hablar en la Asamblea y nunca más volvieron a hablar hasta el día de hoy, 10 de febrero del 2025, sobre el oleoducto. No tienen voz sobre esos temas. El único que hablan es vamos a recuperar la patria vuelve y no sé qué y no sé cuánto. Estos son temas que son claros. ¿Qué van a hacer para revertir el tema de la captura de los órganos de control y de las instituciones del Estado, que viene desde el 7 veces sí, con Julio César Trujillo? ¿Qué van a hacer? ¿Pero qué van a hacer? Pues en términos concretos. Entonces, esto es importante y finalmente, que ya se acabe esa cantaleta de que no existen las ideologías. Rodrigo Borja en Enciclopedia Política nos dice que esta afirmación de que no hay ideologías es un invento de la derecha, no de la izquierda, de la derecha. Y en eso ha caído la Revolución Ciudadana. No hay ideologías. Da lo mismo de izquierda, de derecha, que no sé qué, que no sé cuánto. Yo les puedo sacar aquí no sé cuántas intervenciones y no sé cuántas declaraciones. Entonces, no confundan a la gente. Si son de izquierda, díganlo, sin vergüenza. O sea, sin tener vergüenza, díganlo. Y segundo, cúmplanlo. ¿Qué nos dicen sobre el escenario internacional? Porque también es importante. América Latina no tiene una posición digna en América Latina, de continente. No tiene. O sea, la perdió. La perdió con el neoliberalismo. Algo hubo antes y de allí para acá. América Latina es, o sea, tomarse las fotos los presidentes. Tomarse las fotos. Vamos a partir de que gana la señora Luisa González. Vendrán un montón de presidentes. Vendrá Maduro, vendrá Claudia Sheinbaum, posiblemente restablecerán relaciones. Y es la foto. Y más allá de la foto, ¿qué? Nada. O sea, tomarnos del pelo y no proyectar una posición regional conjunta para exigir al mundo. Mira, no sé si me demore unos 2 o 3 minutos en decir lo siguiente. Dele. Verá, el año 2008, estalla la peor crisis económica mundial de los últimos 70 años a esa fecha. O sea, la crisis económica pavorosa, descomunal, 2008. El mundo se puso los pelos de punta. Los países europeos, los 27 países, se reunían permanentemente a nivel de ministros de finanzas y escuchen, gente de la Revolución Ciudadana, escuchen, aprendan. Se reunieron 4 veces a nivel presidencial en Europa para discutir qué hacer con la crisis económica mundial. Porque no es un tema quedarse dormidos y llorando. ¿Qué hacer? ¿Y qué hacer para que no afecten a los más chiquitos? Porque en Europa se ve un fenómeno interesante, que quiero meter un concepto bien claro. En Europa, cuando hay una crisis, los países de mayor desarrollo relativo, como son Alemania, como son Francia, como es Italia, en su momento como era el Reino Unido, la Gran Bretaña, que era parte de la Unión Europea. O sea, se cuidaban de las decisiones que tomen de no afectar a los chiquitos. Por ejemplo, Grecia, Portugal, que no los afecten, porque ellos buscan que sea armónico el desarrollo en Europa. Acá no, pues. Brasil le valemos 4 pepinos el Ecuador. Lo mismo que a México. ¿Cuánto? Incluso Correa tiene una intervención de hace, ¿cuántos años? Era unos 5 años, cuando dice que ojalá México comience a ver al sur porque solamente ve al norte. Pero esto no leen los de la Revolución Ciudadana. Entonces la Revolución Ciudadana no ve. México, ¿cuándo nos ha visto a nosotros? A la región del sur. Solamente sueña con Estados Unidos. Entonces no piensa acá. Argentina, por eso Bolívar pedía que al Congreso Anfictiónico de Panamá, que se iba a realizar para el gran proyecto político y económico de América Latina, que no lo inviten a Estados Unidos y Argentina.
porque tienen una realidad, en su extracción es diferente. Argentina mira Europa, le apestamos a Argentina. Hay que ver lo que decía Alberto Fernández de acá. Ya les voy a recordar las frases de Alberto Fernández, que las tengo guardadas. A Alberto Fernández, a quien lo adoraban porque era de heredero del kirchnerismo, pero nunca leyeron las cosas que decía Alberto Fernández. Entonces, América Latina, entonces Europa. Mira, fueron trabajando una posición común. ¿Para dónde? Para el 3 de abril del 2009, donde se iba a tomar decisiones importantísimas para el mundo en materia económica. Y llevaron una posición común. Y los países asiáticos, los 16 países, también hicieron lo mismo. Se reunían para discutir una posición común, no para la palabrería, sino para decir, a ver, ¿qué van a hacer en concreto con el Pacto de Basilea, con una cantidad de mecanismos que tiene el sistema económico mundial? El grupo del Consejo de Cooperación del Golfo, 13 países, también discutieron una posición para la reunión del grupo de los 20 que tuvo lugar el 2 y 3 de abril de 2009. América Latina no se reunió ni una sola vez para discutir la crisis. Ni una. No se reunió. Porque no les interesó a Brasil, a México y a Argentina convocar la reunión. Y tampoco a los países medianos y pequeños. Nunca le dijeron a Lula, a Kirchner y al presidente mexicano, le dijeron, oye, convócanos pues. Convócanos, porque ustedes son los que nos representan en el grupo de los 20. Entonces, cuando se dio esta reunión mundial, América Latina no estuvo representada. Entonces, nos pasamos golpeándonos el pecho y nos pasamos lamentándonos que 70 años no nos había, que desde el inicio del pacto de Bretton Woods no nos habían tomado en cuenta en el mundo. Pero llegó la oportunidad de decir, América Latina, esta es mi posición. En el grupo de los 20, en abril de 2009. No hubo posición. Y el único tema que se discutió en 2009 fue una cumbre de países de América Latina sobre el tema juventud y desarrollo, en medio de una crisis económica pavorosa. ¿Y quiénes estaban de presidentes en América Latina? Lula, Chávez, Kirchner, o sea, Correa. Entonces, América Latina tiene que recuperar una posición, pero no una posición como la que ya veo que se viene. O sea, de la unidad por unidad. Hay un viejo principio que dice, hay que estar unidos. No para estar juntos, sino para hacer cosas juntos. No es que la integración, mira ese pacto andino que terminó siendo la comunidad andina, eso no sirve para 4 pepinos y tenemos parlamentarios andinos. Eso no es un bloque como lo soñó Bolívar, un bloque. Entonces, hay mucho por hacer, pero ahí quiero ver una revolución ciudadana que tenga claro lo que tiene que hacer, que tenga claro con cosas concretas decir, ¿cómo voy a regular el mercado de productos, por ejemplo? Acortando los precios entre el productor y el consumidor final. Voy a poner un ejemplo que esto lo implementó Hurtado en Provit. Con Hurtado, y lo puso de gerente a Yamir Maguá de la empresa de Productos Vitales en Provit. ¿Qué hacía el Estado en ese entonces? Que hoy no lo haría Hurtado, porque Hurtado se viró como trip y cambió. El Estado tenía los centros de Provit. Y entonces la gente quería subir los precios de los productos de primera necesidad, pero en Provit vendía a otro precio. Y entonces los obligaba a que no se trepen los precios, porque en una sociedad económicamente abierta hay que controlar precios, de manera directa o indirecta, regulándolos, o de alguna manera compitiendo en el mercado. ¿Qué van a hacer para controlar eso? ¿Qué van a hacer para diversificar la matriz productiva? Hablan de memoria de la matriz, por ejemplo, de la matriz energética hablan, pero la matriz energética es global, pues no solamente la electricidad. La electricidad será un 22, 23%. ¿Qué hacer con la matriz energética? El gobierno, me olvidé de decir esto, el gobierno le da una cachetada a Manabí con el tema de que anuncia que va a construir la refinería en Santa Elena. ¿Y el proyecto del Aromo qué? Pero digan algo, a ver, diga señora Luisa González, y en mi gobierno vamos a continuar con la construcción de la refinería del Aromo. Eso le quiero oír. Eso le quiero oír. No paja, eso le quiero oír. Quiero oírle también que diga, con el gobierno de Correa se mejoró la capacidad de procesamiento de la refinería Esmeraldas para que procese 110,000 barriles, pero ya se volvió a caer. Hay que volver a trabajar ese tema porque los gobiernos de Moreno, Lasso y Noboa han manejado mal. Pero vamos a trabajar eso y vamos a hacer un upgrade para que se mejore la producción de combustibles livianos, porque estamos produciendo, perdónme una mala palabra, estamos produciendo caca en la refinería. Claro. Pues diga cosas concretas.
Diga cosas concretas. Esto vamos a hacer. ¿Qué vas a hacer con el sistema de transporte que se come toda la energía? Necesitamos redes ferroviarias que funcionen con electricidad. Necesitamos dinamizar la hidroelectricidad, porque la hidroelectricidad, la capacidad de instalación de generación eléctrica es el 88% la hidroelectricidad. La paja, bueno, no ponga la palabra paja, es muy duro, pero la energía eólica, la solar, la geotermia y todo, son el 12%. Entonces, hay que ir a lo concreto. Esto es lo que necesitamos. Necesitamos desarrollar incluso en la cuenca occidental y en la cuenca oriental más proyectos hidroeléctricos, porque no contaminan, eso sí no contamina, y porque el agua es gratis, a diferencia del diésel y del fuel oil. Entonces necesitamos hacer muchas cosas, necesitamos propuestas concretas y claras. Necesitamos que el Ecuador viva a nivel del desarrollo armónico de todo el país. No solamente de que tenemos el parque más grande de América Latina y el parque más grande, no de América Latina, sino de América del Sur y más grande que el Central Park de Nueva York, como es el Parque Los Amanes. Entonces necesitamos ver a dónde va la educación. La educación, señora Luisa González, la educación no es solamente las escuelas del milenio, o sea, computadoras. El tema es el contenido educativo. Contenido educativo es diferente y no es un tema tecnológico. Solamente ver el tema del desarrollo posiblemente de patentes o de descubrimientos. No, es aprender a desarrollar el sistema de que aprenda a pensar el individuo. El tema de la matriz productiva. El tema de la matriz productiva tiene que el Ecuador cambiar su matriz productiva. Primero, ya aceptamos que somos países productores de materias primas. O sea, ya aceptamos, o sea, agachamos la cabeza a América Latina, especialmente ciertos países, otros no lo han hecho, Brasil no lo ha hecho. Entonces ya aceptamos. Entonces, antes solamente vendíamos cacao en la época de la colonia, después apareció el boom del banano, después apareció la piña, apareció la palma africana y apareció tal. Y de ahí estamos viendo qué más vendemos, que el kiwi, que esto, que el otro. Pero no hay producto agregado y no hay un proceso básico de industrialización de la producción agrícola y de otro tipo de industrializaciones que las necesitamos. No te das cuenta tú, Richard. En el pasado íbamos pendientes del movimiento obrero. Había movimiento obrero. Había la CEDOC, la SECUT, la FUT, porque había fábricas. Hoy no hay desarrollo industrial. Lo que hay es desarrollo. Hemos crecido en el tema especulativo comercial. Lo que se inauguran son malls. Y otra cosa, que es dura, yo le entiendo que es dura, pero créeme que me devano los sesos. Y con información, contrastando información y estadísticas. El mundo no tiene salida, ni ambiental, ni de ningún género, si no atacamos al tema poblacional. O sea, el Ecuador es crítico, somos el país con mayor número de habitantes por kilómetro cuadrado de América del Sur. El Ecuador es el más rojo, el país más complicado en materia poblacional. Y no tiene política poblacional, y no tiene política migratoria. Entonces, no tienes trabajo para otras personas, te meten 500,000 venezolanos. Y ahora quieren 150,000 más. Entonces, tenemos que diseñar un país a nuestros intereses. Verás, esto es duro también lo que voy a decir. Porque, claro, me van a atacar más de uno y va a decir, no, doctor Tandazo, el mundo ha caminado. Porque tienen una labia para decir las cosas. Verás, en el mundo internacional, porque yo he vivido esto, yo he trabajado en organismos internacionales. Yo conozco así, pero directo, ahí donde las papas queman. O comes o te comen. Y no me refiero a las grandes potencias, que de cajón. Tú eres visto nada más como un objeto del comercio, no como un sujeto del comercio. Entonces, en América Latina, ¿por qué no ha caminado la integración? ¿Por qué fracasaron todos los procesos de integración? Porque nos ven a los más chiquitos como objetos, para que se tomen la foto los grandotes. Porque yo los conozco, pues Argentina, Brasil, México, son los grandotes y en algo se quiere parecer Venezuela. Entonces necesitamos un nuevo tipo de relacionamiento internacional, pero no ser tan ingenuos. No ser tan ingenuos. Porque o te toman del pelo o te estafan en el comercio internacional. Entonces el Ecuador tiene que pararse en sus propios pies. Tiene que pararse en sus propios pies. Y eso tiene que generar un debate. De tal manera que veamos una antípoda, decir, a ver, el neoliberalismo quiere esto, eso es Noboa,
eso es Lazo, eso es Moreno que entregó el país a la derecha neoliberal del Ecuador. Ya, estos son, pero señalando con nombre y apellido. Pero para eso hay que estudiar neoliberalismo, porque el neoliberalismo no es solamente un eslogan, un cliché. No, hay que estudiar. Hay otra guía. Estudien los principios de John Williamson, las 10 pautas del neoliberalismo, para que entiendan cómo se estructura el neoliberalismo, para saber cómo se lo ataca, para saber cuál es el enemigo y por dónde atacarlo. ¿Por dónde atacar? Entonces, neoliberalismo. Entonces, la pregunta es, ¿y a qué oponemos al neoliberalismo? ¿Cuál es el proyecto antineoliberal? Ninguno. Porque no hay, pues, en el fondo, alguien les recomienda, no te metas, no digas nada, no te vuelvas controversial, mejor ahí pasa de agache con eslogans. Ya vuelve la patria revive, la patria no sé qué, la patria. Necesitamos saber a dónde nos quieren llevar.